Bueno, no sé si está ya Alejandro, digamos, obviamente también es un respiro mínimo para el bolsillo. Obviamente salió el RIPTE, el salario de los trabajadores registrados de marzo, que lo dio el INDEC, que fue 14%, el aumento de los trabajadores registrados en marzo, por primera vez por arriba de la inflación, que fue el 11%, ¿no? Es decir, hay una caída muy fuerte desde diciembre todavía de 17-18% del salario real, pero por primera vez en marzo los trabajadores registrados tuvieron un aumento por encima de la inflación. Eso es lo que apuesta el gobierno para que haya algún tipo de recuperación mínima del consumo en los próximos meses. Pero bueno, desde niveles muy bajos. De hecho, el salario promedio de los trabajadores registrados en Argentina está en 710.000 pesos y la canasta de pobreza para matrimonio de 2 hijos está en alrededor de 800.000 pesos. Es decir que si hay un trabajador promedio, que son los mejores salarios del trabajo registrado, formal, en blanco, y es el único sostén del hogar, es el único jefe de hogar, en una familia tipo, es un trabajador registrado con salario promedio en la Argentina pobre. Eso explica los números de pobreza superiores al 45%. Bueno, otro de los datos de la ley base, repasemos, mostremos ahí la placa de la ley base. La ley base tiene como capítulos fundamentales la delegación de facultades por tiempo acotado al Poder Ejecutivo, tiene una reforma laboral, tiene un régimen de incentivo de inversiones y tiene también, entre otras cuestiones, las privatizaciones. Las privatizaciones, de lo cual ahora vamos a hablar con Javier Milei. Uno de los capítulos, como les decía, quería hacer el repaso de la ley base, digamos que es un poco el tema fundamental para ordenar de lo que estamos discutiendo, pero uno de los temas es la reforma laboral. Exactamente, que hoy fue aprobada y que veníamos hablando en la semana, lo que quedaba dentro y lo que quedaba fuera de las negociaciones que hubo con los sindicatos, y ahora vamos a repasar qué es lo que va a cambiar en las relaciones laborales y esto se termina transformando en ley si lo aprueba el Senado. Un punto central y del que se habló mucho tiene que ver con los nuevos periodos de prueba, es ese tiempo que vos trabajás, no estás dentro de la relación de dependencia y es el plazo que tenés hasta que te contratan definitivamente. Bueno, ahora se estira hasta el año. La ley permite llevar la relación de dependencia, el periodo de prueba hasta un año. Esto va a depender de la cantidad de empleados que tenga una empresa. Si vos tenés de 1 a 5 empleados, podés tener a una persona en periodo de prueba hasta un año. Si tenés de 6 a 100 empleados, hasta 8 meses y con más cantidad hasta 6 meses. Esto es uno de los cambios más importantes para los empleados que establece lo que aprobó hoy diputados. También se fija esto que decías antes, esta idea de la indemnización UOCRA, que es la creación del Fondo del Cese Laboral, que es un fondo que en las empresas, con acuerdo de los sindicatos, establecen para que se genere un fondo que frente a un despido, la indemnización del trabajador se obtenga de ese fondo. Es lo que ya tiene la UOCRA, el gremio de la construcción. Hoy hubo mucho debate por parte principalmente, obviamente, de Unión por la Patria. Miguel Ángel Pichetto contestó que esto es optativo, esto no es obligatorio. Esto se tiene que negociar en la negociación colectiva. Me parece que parte de los empresarios decían, bueno, pero es de nuevo que en la negociación colectiva es simplemente algo que ya estaba habilitado. Sí. Una opción, no es obligatorio como otras reformas y es una negociación colectiva de todo el gremio. No es que algunas empresas de un sector pueden decir que sí y otras pueden decir que no. Hubo un punto fuerte respecto al tema de los trabajadores, que hasta 5 trabajadores no se considera relación de dependencia. Es decir, la posibilidad de hacer emprendimiento hasta 5 trabajadores no consideran relación de eso dependencia. Es otra categoría que la vamos a contar, que es el trabajador independiente. Otro punto es que exime de multas a las empresas que tenían trabajadores en negro. Esto era un fuerte reclamo de los empresarios, también generó mucha discusión. Aquellas empresas que tenían multas por tener trabajadores en negro van a quedar eximidas y se va a eliminar este tipo de multa. Una, si querés, para el trabajador. Se establece un porcentaje mayor de indemnización si se comprueba judicialmente que un trabajador fue despedido por un caso de discriminación.
religiosa, de raza, sexual, por el motivo que sea, hay una mayor indemnización. Y lo que decíamos, se crea la figura del trabajador independiente. ¿Qué es esto? Un emprendimiento que una persona inicia con hasta 5 empleados, no va a estar bajo relación de dependencia, se crea una figura simplificada, una suerte de autónomo que no está bajo relación de dependencia. De hecho, hoy inclusive se discutía porque la ley dice que esta persona que crea este régimen no es jefe, la ley no lo llama como jefe, entonces se discutía mucho de, bueno, igualmente en la práctica termina siendo un jefe y da órdenes, bueno. Daban el ejemplo de un pequeño taller de carpintería, por ejemplo, un plomero que usa o que tiene asistentes en plomería, un jardinero que va con ayudante. En general lo que ocurre en la realidad es que están todos en negro. Sí. Es decir, que el plomero o el carpintero o el jardinero está anotado como, a lo sumo, como monotributista y después están todos obviamente en negro. Lo que establece es que no hay relación de dependencia. Exactamente. La voz cantante en contra de la reforma laboral la llevó Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, que además es titular del gremio de la bancaria. Habló mucho de que varias de estas reformas están en contra de la Constitución Nacional. Eso va a ser una discusión y yo creo que va a ser una discusión porque hoy ya en la justicia del trabajo muchos auguraban varias demandas, varias causas judiciales si esto lo aprueba el Senado de la Nación. De hecho, lo hemos contado varias veces, el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70 fue uno de los capítulos que están anulados por la justicia y ahora está eso. Pero esto es una ley. Pero igual una ley puede ser declarada inconstitucional también. Una ley, una parte, algunos artículos. Lo que digo es que seguramente, si se transforma en ley, gremios o particulares iniciarán demandas para reclamar la inconstitucionalidad. Después se verá si esto prospera o no prospera. Bien, el otro tema es privatizaciones, el otro gran capítulo de la ley bases. Sí, las privatizaciones fueron finalmente, como todo lo de la ley bases, fue todo aprobado, ¿no? Al revés de lo que pasó en febrero, esta vez se trabajó más detalladamente en tener hilvanados y cerrados todos los acuerdos. Dividimos en 3 capítulos porque son 3 episodios diferentes de privatizaciones. No es todo igual lo que autoriza esta media sanción. Venta, es decir, acá el Estado se puede retirar de estas empresas y venderlas. ¿Cuáles están ahí? Justamente Aerolíneas Argentina, la aerolínea de bandera, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, que agrupa obviamente a la televisión pública, Radio Nacional, los canales de Paca Paca, Encuentro, Deport TV, todos los que pertenecen al Estado, y también Intercargo, la empresa de los aeropuertos, para la carga de valijas y de depósitos. ¿Qué empresas se podrían privatizar ahora desde el punto de vista de la concesión? Es decir, son participaciones societarias del Estado Nacional con o la posibilidad de darlas en concesión. AISA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, los ferrocarriles, los trenes también, trenes argentinos y los corredores viales. Eso es lo que está para autorización para dar en concesión. Y hay un tercer sector con la posibilidad de concesión o en realidad en este caso es de sociedad mixta, es decir, en donde el Estado participa con un privado, pero el Estado mantiene el control de las empresas. En este caso se trata de Nucleoeléctrica Argentina, que alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene Nucleoeléctrica Argentina? Bueno, 3 centrales de generación de electricidad, que son la central de Embalse en Córdoba y las centrales atómicas Atucha 1 y Atucha 2. Y la otra empresa con posibilidades de participación privada, pero con control estatal, es Yacimientos Carboníferos